año 2019, primer encuentro. En esta oportunidad quiero dedicar este espacio a mis colegas docentes, conocidos y no conocidos, porque vamos a tratar un tema por demás importante en educación, que son el tema de las planificaciones. Para clarificar conceptos, para desdramatizar un poco esta cuestión de la planificación que se realiza a principio de año, ¿no? Con todas las innovaciones que hay que incorporar. En primera medida vamos a tratar de decir qué es lo que no debe faltar en una planificación. En una planificación usted tiene como primera tarea fundamentar su espacio, es decir, el ejercicio que usted puede realizar es preguntarse a sí mismo por qué es importante que este espacio curricular se dé y sea recibido por los estudiantes. Necesita que sea una fundamentación no tan extensa, ni pomposa, ni decorosa, sino más bien concreta, coherente, siempre y cuando usted manifieste, ¿no? esta cuestión de prioridad y de importancia de por qué se tiene que dictar ese espacio. Seguidamente usted tiene que redactar un diagnóstico o punto de partida que se basa en el conocimiento que usted ha tenido de sus alumnos en las primeras clases. Usted sabe con qué grupo va a contar. Por lo tanto, si lo divide en dimensiones, tanto pedagógicas, cognitivas, como dimensiones pedagógicas conductuales, le va a ser más fácil redactar, ¿no? Y realizar un diagnóstico o punto de partida breve, también conciso, porque usted va a demostrar ahí qué tipo de estudiantes son los con los que usted cuenta. Entonces, dentro de las dimensiones cognitivas, usted puede colocar que son alumnos participativos, que son inquietos intelectualmente, que están predispuestos a aprender, que son curiosos, ¿no? Y preguntan y repreguntan. Dentro de las características o dimensiones conductuales, si se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, si es un grupo homogéneo o heterogéneo, o que adolece de ciertas conductas disciplinarias y que se vuelve muy dificultoso realizar el proceso. Con esas cuestiones incluso puede incorporar también algunas cuestiones socioculturales, es decir, si pertenecen a comunidades vulnerables en alguna categoría, lo puede colocar también. Lo importante, si son repitentes o no son repitentes, cualquier dato que a usted le parezca interesante, pero que tenga esta cuestión de encuadrarlo en alguna dimensión para que la directora o el inspector que quiera leerlo pueda entenderlo. Bien, seguidamente vienen los objetivos y los propósitos. Acá hay una línea fina que divide los dos conceptos, pero desde las políticas públicas se piensa y se pretende, valga la redundancia, que los objetivos estén, digamos, definidos y plasmados en función del logro de los aprendizajes de los estudiantes, y los propósitos es lo que usted pretende como docente de ese espacio curricular. Usted tiene que tener en cuenta que cuando usted evalúa objetivos generales, siempre el verbo es más extensivo y va a depender de lo que está planificando. Usted puede estar planificando una actividad. Si usted planifica una actividad, el objetivo tiene que ser más reducido, por lo tanto tiene que ser medible. Y tampoco se le pide que ponga 10 objetivos, de 3 a 5 objetivos concisos, concretos y medibles, usted ha cumplido con ese pedido. Y los propósitos siempre tienen que ver con los verbos de propiciar, facilitar, promover, de lo que usted quiere que se produzca, ¿no? En ese espacio del año escolar, en general. También los propósitos se ponen en las secuencias didácticas, porque tiene que ver con lo que usted pretende de este contenido de aprendizaje que usted va a proponer en la secuencia didáctica, que lo vamos a ver más adelante. Seguidamente, habiendo hecho esta aclaración de objetivos y propósitos, seguimos con los contenidos aprendizajes. En los diseños curriculares usted tiene el 100% de los contenidos aprendizajes. Y después usted tiene, a partir del año pasado, con el régimen académico, nuevo régimen académico, usted tiene un fascículo donde están todos los espacios curriculares, ¿no? Y están los ejes temáticos. O sea que en definitiva,
a usted no se le está pidiendo en este momento que piense qué contenido de aprendizaje es el fundamental, porque ya se lo dijo el ministerio. Usted lo tiene que abordar, lo tiene que colocar en su planificación, de la cual no hay un formato específico, hay bastante flexibilidad a partir de las instituciones educativas. Usted planifique en cualquier formato que quiera, digamos, en el formato cuando hablo de la computadora, ¿no? O sea, de forma vertical, en forma paisada, lo importante es que no falte ningún componente. Entonces, contenidos de aprendizaje que ya están en el 70% de este fascículo, como le digo, que son no negociables. ¿Por qué no negociables? Porque las políticas públicas, el Ministerio de Educación pretende que todos los estudiantes, sin ninguna distinción, puedan incorporar todos estos aprendizajes que están en este fascículo. Alumno que no logre eso no puede ser promovido, irá a un coloquio pertinente para recuperar ese saber que no logró aprender, pero en ese sentido es no negociable. ¿Qué pasa con los contenidos de aprendizajes? Los contenidos de aprendizajes son el vehículo. Primero, los contenidos llevan a los aprendizajes y los aprendizajes a través llevan a las capacidades fundamentales que también el propio Ministerio de Educación ha implementado. Son 4 capacidades fundamentales. Usted tiene oralidad, lectura, escritura, comprensión lectora. Usted tiene el abordaje y resolución de situaciones problemáticas. Tiene pensamiento crítico y creativo y tiene trabajo colaborativo. Esas capacidades fundamentales están implementadas por el Ministerio de Educación, que no invalida que usted pueda querer desarrollar otras capacidades, no hay ningún problema, la coloca en la planificación, la fundamenta y la aborda. Lo muy importante acá es que los contenidos llevan a aprendizajes y los aprendizajes a capacidades fundamentales. ¿Qué pasa con esto? Lo que se aprende es solo un contenido que está plasmado en un concepto, en un valor, en una destreza, en una habilidad, en una competencia, ¿no? Es decir, el aprendizaje es todo puedo aprender, no solamente aprendo una fecha en historia, no solamente aprendo una fórmula en química o en física, aprendo todo, no son solo conceptos, el contenido abarca todo, es más, a partir del régimen académico hasta la asistencia se transforma en un contenido, porque usted tiene que hacerle entender a ese estudiante que clase perdida, clase que se perdió algún aprendizaje, algo no desarrolló. Entonces, la asistencia en este momento pasó a ser un contenido para el estudiante y eso también se tiene que trabajar. Bien, ¿qué pasa con las capacidades? Como son extensas y a veces parecen abstractas, también tenemos que tener ciertos indicadores, ¿no?, para poder medir esas capacidades. Que en definitiva, si usted agarra el fascículo 22, que también es de la Secretaría, usted tiene acá las capacidades fundamentales y si usted abre, ¿no? Si usted abre, tiene las distintas capacidades, no se puede ver ahora, pero bueno, usted cuando agarra el fascículo se va a dar cuenta, tiene las 4 capacidades y todos los indicadores para que usted pueda medir y evaluar esas capacidades, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, a título de información, si usted tiene una capacidad de oralidad, lectura y escritura, ¿cuál puede ser un indicador por relevancia para llevarla a cabo? ¿No? Lenguaje verbal y no verbal, que el estudiante pueda pasar de un texto oral a un escrito, de un escrito a un oral, que pueda organizar la comunicación para ser expresada oralmente, que infiera, que subraye ideas principales, generales, que descarte información relevante de la irrelevante, que pueda conocer a su destinatario. Tiene miles, no es que la he estudiado, pero se supone que oralidad, lectura y escritura tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo digo abordaje de situaciones problemáticas, una situación problemática no es un ejercicio, ya lo hemos estudiado, está en los apuntes. ¿Por qué, Fernández, es diferente? Porque un ejercicio tiene un protocolo de rutina de resolución y no me está aportando algo más,
Es decir, no estoy poniendo en situaciones estudiante para que despliegue capacidades de resolución de problemas nuevos, con nuevas soluciones, con nuevos procedimientos, ¿no? Hasta con creatividad. Entonces, el abordaje, la resolución y la evaluación de esas situaciones de enseñanza-aprendizaje tienen que estar plasmadas como capacidad, ¿no? Y también tengo que tener indicadores. Para aclarar, ya pensar que las situaciones de resolución de problemas pertenecen a las matemáticas y que la oralidad, lectura y escritura pertenecen a humanidades es algo vetusto, es un convencimiento y un aprendizaje que tiene que ser totalmente descartado, porque en todos los saberes están todas las capacidades y yo puedo desarrollar todas. ¿Por qué? Porque yo en humanidades también puedo abordar situaciones de problemáticas, ¿no? De aprendizaje. Yo presentando un caso de la actualidad que tenga que ver con lo comunitario, con lo cotidiano del estudiante, con la realidad, yo presento un caso y cuando presento el caso trato de que él despliegue hipótesis diferentes, soluciones diferentes, procedimientos diferentes, con actividades y estrategias que yo voy a proponer. Entonces, esta cuestión de estar segmentando, no, esta capacidad lo hace lengua y literatura porque es oralidad, o esta capacidad la hace técnica porque es el saber hacer, no, ya no va, ya no va. No podemos negar que hay ciertas características de los espacios curriculares disciplinares que obviamente por su estructura cognitiva tienen que ver más con esta cuestión que con otra cuestión, es decir, con esta capacidad que con otra capacidad. Pero no podemos hoy, siglo XXI, pretender que lengua y literatura se refiera a oralidad, lectura, escritura, que las ciencias sociales enseñan argumentación y fundamentación y que solamente ciencias naturales y matemáticas aborde situaciones problemáticas. Eso déjelo de lado porque es digamos, es viejo, es vetusto, ¿no? Eso es vetusto y eso es un pensamiento bastante segmentado y fragmentado. Bien, la otra capacidad que se trabaja es, digamos, el pensamiento crítico y creativo. Entonces yo le podría decir, así de primera instancia, un pensamiento crítico no significa una crítica negativa o peyorativa. Un pensamiento crítico es cuando yo propongo un tema y doy mi opinión o mi posicionamiento y se levanta un alumno, levanta la mano y dice, profesor, no estoy de acuerdo con usted, por esto y por esta razón, ¿no? Es un pensamiento crítico porque desnaturaliza lo dado, porque problematiza y estamos llenos de problemas para ser planteados en esta sociedad actual tan diversa y tan contradictoria. Así que tenemos realmente mucho material para presentar situaciones problemáticas, ¿no? Situaciones problemáticas, por supuesto, siempre ancladas en una teoría, en un saber, en un autor, porque para contar problemas estamos todos, pero realmente para anclarlo teóricamente ya forma parte de su capacidad de docente, ¿no? De su idoneidad. Y por el otro lado, en la parte creativa, que es un pensamiento crítico y creativo, bueno, esta cuestión de proponer, cuando el alumno propone distintas soluciones, o por ejemplo, para una producción que sea creativo y en vez de una prueba escrita, que yo también se lo puedo proponer, el alumno me dice, profe, le voy a hacer un PowerPoint, profe, le hago un video, profe, le hago con mis compañeros una escena teatral, o profe, nos ponemos en grupo y debatimos, nos filmamos y damos cuenta y damos fe, ¿no?, de esta cuestión creativa de mostrar los aprendizajes logrados, ¿no? Si ellos no lo proponen nosotros como producto, como portafolio, como esos instrumentos de evaluación que ya vemos a continuación. Y por otro lado, el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo está pensado en desarrollar en estos estudiantes un trabajo en equipo, un trabajo de solidaridad, un trabajo de responsabilidad, un trabajo de compromiso, es decir, esta cuestión de trabajo en equipo que siempre aparentemente trabajan unos pocos y los otros, digamos, no se comprometen, es desarrollar, y ahí está el propósito del docente, ¿no? Desarrollar y promover esta cuestión de colaboración, de solidaridad y de responsabilidad, ¿no? Esas son las 4 capacidades fundamentales. Las coloca en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Usted cuando tiene los ejes de contenido de aprendizajes, que ya los tiene en ese fascículo,
usted los aborda, los coloca en la aprendizaje, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, o unidad didáctica, o módulo, como usted lo quiera presentar, que son, cada eje puede llevar 2 temas, o sea que usted en el año, usted puede tener 8 temas, ¿no? De esos 8 temas, usted tiene una capacidad que usted considera que tiene que desarrollar a esos estudiantes. Entonces, esa capacidad que tienen esos indicadores que ya habíamos hablado, llevan estrategias y actividades tanto por parte suya como por parte de los estudiantes. Es decir, cada capacidad de desarrollar, cada aprendizaje que yo quiero lograr está inmerso en actividades que yo propongo. Usted puede establecer las estrategias que le convenga, que le parecen acordes al grupo que usted está tratando. En las estrategias están incluidos los formatos pedagógicos. ¿Por qué? Porque forman parte de una presentación distinta a la asignatura tradicional, ¿no? Al dictado, dictado del proceso de enseñanza en una materia, en una asignatura. Que no significa que no se logren capacidades, pero los otros formatos, y es clarísimo porque hay experiencia sobre esto, hay tanta conectividad de los saberes y aprendizajes que el alumno y el estudiante aprende jugando y aprende haciendo y aprende prácticamente actuando, porque es el protagonista. Entonces, en las estrategias, el formato es muy importante. Si usted, digamos, propone formatos de taller, formatos de proyecto, formatos de estudio de campo, formatos de laboratorio, Ateneo, son todas características, digamos, de formatos que apuntan a la diversidad de estrategias y de actividades que el estudiante debe lograr. Búsqueda de información, análisis, reflexión, debate, producciones en videos, producciones escritas, producciones verbales. Es decir, hay infinidad de estrategias que usted puede desarrollar. Usted puede desarrollar una estrategia de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en estudio de casos. Usted tiene estrategias ya propiamente incorporadas como saber, digamos, con qué cuento, qué saberes previos traen mis estudiantes. La pregunta, la repregunta, la lectura. La lectura es una estrategia, es una capacidad, pero ¿cómo la voy a llevar a cabo? ¿Cómo la voy a llevar a cabo? Los llevo a la biblioteca, les digo que exploren los textos, que investiguen sobre diversos formatos de lectura, el celular, la web. Es decir, yo tengo que desarrollar la lectura compartida, la lectura en voz alta con ellos, la lectura frenando, explicamos y seguimos, ¿no? Los propósitos de lectura antes, durante y después. Son estrategias para lograr no solo la capacidad, ¿no? La capacidad a través del aprendizaje y a través del contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan actualmente, ahora? Mejor dicho, más de cómo se presenta. Cómo yo, otro elemento fundamental en toda planificación es la evaluación. Como ya dijimos, habíamos determinado eje 1, eje 2, temas, 2 o 3 temas, ¿no? Por cada eje. Yo tengo que evaluar. Y yo tengo que evaluar en función de ese objetivo, de ese propósito, de ese contenido, de ese aprendizaje que quiero lograr, yo voy a evaluar este tema. Quiere decir que es muy posible que en vez de tener una rúbrica general de evaluación, ¿no? Ya sabemos lo que es la evaluación, no vamos a definir a esta altura lo que es una evaluación, pero si yo quiero evaluar, yo tengo que tener, aparte de una rúbrica general, yo tengo que tener una rúbrica por tema. Yo tengo que tener, porque en este tema, él desarrolló esta capacidad, realizó estas actividades y no son todos los temas iguales en complejidad y en profundidad. No son los temas. Entonces, una rúbrica, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, ya estamos adentrados en evaluación, son criterios, son acuerdos. Primero que son acuerdos institucionales, que surgen de un PEI o de un PCI, pero hay acuerdos áreales. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo?
¿Qué son los criterios? Los criterios son como pautas, como normas, como marcos de referencia para ver dónde me puedo mover yo. Y si yo pertenezco al área de ciencias sociales y humanidades, pues tendré que concordar con mis colegas cuáles son los criterios a evaluar. Entonces, si yo voy a evaluar criterios, por ejemplo, participación en clase, ese criterio de evaluación va a tener un indicador. ¿Cuál es el indicador? Hace preguntas pertinentes al tema. Eso es un indicador, participa en clase, ¿no? Por ejemplo, otro criterio, analiza o tiene la capacidad para analizar críticamente el tema dado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser un indicador? Un indicador. Manifiesta una posición diferente al docente, fundamentando el sentido contrario o porque no está de acuerdo. Ese es un indicador, ¿no? Por ejemplo, es decir, de cada tema o de cada capacidad a desarrollar, yo tengo que tener criterios de evaluación, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? Si no lo sabe decir escrito, lo puedo tomar como oral y si lo entendió, lo apruebo. Eso es un consenso, eso es un acuerdo didáctico. Eso es un acuerdo didáctico. Es decir, a ver, colegas, este estudiante tiene problemas para la escritura, pero si me lo dice oralmente, ¿lo voy a tomar? Perfecto, ya está. Eso es un criterio. Quiere decir que si falta Fernández a la mesa de coloquio de examen, ¿no? La otra colega puede tomar y hay un criterio de justicia, hay un criterio de equidad, hay un criterio de democracia frente a ese estudiante. Entonces ahí sí se homologa, ahí está bueno, digamos, lo homogéneo, porque está fundado en criterios de justicia y de democracia. Porque ese joven que viene a rendir y no hay un criterio de evaluación plasmado en un acuerdo área en un área, estamos siendo injustos. No sé si me explico. La carpeta va a ser un elemento de evaluación, sí, no. ¿No? Pero entonces criterios, normas, parámetros, marco de referencia donde yo me voy a mover y qué es lo que estamos evaluando. Y algo que me gustaría que no se está dando en este momento, si nosotros estamos planificando por capacidades, porque cuando rinden no tomamos capacidades. ¿Qué quiere decir Fernández con esto? Quiero decir esto, que en un coloquio, cuando el chico viene a rendir, no tiene que ser el desarrollo de la unidad memorística. No, preséntele un caso a usted. Usted elabore un examen de coloquio para que él demuestre la capacidad si yo estoy planificando por capacidad. Estoy planificando por capacidad. Entonces, preséntele un caso práctico a ver cómo lo resuelve. No solamente de matemática, de ciudadanía y política, de filosofía, de historia y geografía, de química, de física. Preséntele porque usted está evaluando capacidades. Entonces, en el coloquio, tómele capacidades, no contenidos. Por supuesto, si está rindiendo un espacio curricular determinado, obviamente ese caso práctico tiene que ver, ¿no?, con la materia, pero trate de evaluar. Eso es algo que me gustaría y todavía no se hace. Y todavía no se hace, porque para ser coherentes con el sistema, si estoy planificando por capacidad, pues entonces evalúo por capacidad. No solo en el proceso, sino en el examen de coloquio si algún contenido no lo logró. Bien, entonces ya teníamos fundamentación, punto de partida, que es el diagnóstico, los objetivos generales y específicos, objetivos generales y propósitos, ¿no? Tenemos los contenidos de aprendizaje que ya lo tienen, tenemos las capacidades que son, ya sabemos, potencialidades que yo quiero desarrollar. ¿A través de qué, Fernández? De los contenidos que están, ¿no?, integrados en el aprendizaje, y eso otra vez me lleva a la capacidad. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Cuando digo estrategias, son las actividades mías y las actividades de los niños, de los jóvenes. ¿Y a través de qué formato? ¿A través de qué formato? ¿No? ¿De un ateneo, de un seminario, de un taller, de un proyecto, de un laboratorio o de la asignatura? Tratemos de que nos corramos de la asignatura para lograr mayor creatividad y mayor pasaje de ese contenido, esa socialización, ¿no?, del aprendizaje, cuando ellos pueden decirlo, pueden contarlo, pueden vivirlo. Bueno, no se olviden también de incorporar en las planificaciones los instrumentos de evaluación, que creo que no los habíamos nombrado, ¿no?, como aquellos documentos con los que usted cuenta para poder seguir
el proceso, ¿no? Para poder ir evaluando el proceso, que son las rúbricas, los registros del estudiante, los registros que usted realiza acerca del desarrollo de las capacidades, la lista de cotejo, la observación sistemática, las pruebas orales y escritas, los trabajos prácticos. Es decir, hay instrumentos de evaluación que sí o sí usted los tiene que tener para para facilitar el trabajo. Bien, lo que no debe faltar en la planificación son las secuencias didácticas. Acuérdese que desde el nuevo régimen académico, las secuencias didácticas han sido o son obligatorias, al menos una para la primera etapa y otra para la segunda etapa. Y entonces se plantea a veces el problema de qué es esta famosa secuencia didáctica, ¿no? Y no es nada más ni nada menos que una planificación en miniatura. Sí, es más trabajo para el docente. ¿Y por qué le digo que es en miniatura? Porque lleva lo mismo. Lleva objetivos, lleva propósitos, lleva contenidos de aprendizaje, lleva las capacidades de desarrollar, lleva las actividades que se van a desarrollar por parte suya y por parte de los docentes, lleva un formato, lleva un cronograma, o sea, el tiempo en que se va a desarrollar, lleva una rúbrica de evaluación, en fin, lleva todo lo que tiene una planificación anual. ¿Qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta, no puede ser ni muy extensa, porque se pierde el propósito y el objetivo, ¿no? Y tampoco puede ser tan corta en su desarrollo de tiempo, porque si no estaríamos confundiéndolos con un cierre de clase, con una actividad, con llenar un formulario y contestar un cuestionario. No se trata de eso. Se trata de que usted elige un tema de esa planificación porque le gusta, porque tiene un propósito particular, porque quiere desarrollar esta capacidad y quiere hacerlo de forma profunda. Cuando digo forma profunda, es haciendo conexiones con otras disciplinas, ¿no? Con otras disciplinas, con otros saberes, con otros docentes, ¿no? Y quiere hacerlo para que el estudiante desarrolle capacidades conectadas, logrando aprendizajes significativos. La secuencia didáctica tiene que ser continua y tiene que ser diversa. ¿Por qué? Porque tiene que ser continua en la medida que cada actividad que se cierra me tiene que dar pie para continuar la actividad siguiente. Y puede ser diversa porque si bien mantengo la temática, yo voy a ser diversa en las propuestas, en las estrategias, en las metodologías y en las producciones que ellos van a lograr. Es decir, la diversidad está tanto en la propuesta suya como en la actividad del estudiante. Entonces tiene que ser profunda, no tan extensa, y como ya dijimos, tiene todos los componentes de la planificación. Bien, eso estaría fácil, y usted tiene acá el formulario, ¿no?, de secuencias didácticas, usted lo lee y lo entiende. Para Fernández, o sea, para mí no hay otra mejor didáctica que el ejemplo. Y yo lo veo en los ejemplos. Hasta los adultos aprendemos a través del ejemplo. Entonces digo, le voy a poner un caso mío particular de una materia que es formación para la vida del trabajo, que incluso hasta se puede unir con psicología, que también doy en quinto, y digamos que al principio de la materia hay unas cuestiones de temática sobre vocación, sobre oficio, sobre profesión, que se plantean así como para que el alumno descubra las diferencias que existe, y como estrategia usted toma nociones o saberes previos de los estudiantes para ver si saben lo que significa tener una vocación, ejercer una profesión, un oficio, etc. Bueno, eso sería como una propuesta inicial. Pero ¿qué pasa? El tema que a mí me interesa para desarrollar una secuencia didáctica es la evolución que ha tenido el trabajo como actividad humana a través de la historia, y que comprendan en realidad la importancia, el enfoque, el abordaje que tiene esa actividad humana hoy, siglo XXI, ¿no?, en comparación con otras épocas de la historia. ¿Se ha perdido o se ha ganado? ¿Se ha perdido o se ha ganado? Ahí invito al debate. Entonces, ¿cómo empiezo esta secuencia didáctica?
con un caso práctico que es cotidiano, que ellos lo conocen porque lo viven, lo conocen en el sentido de, puede ser una experiencia compartida. Entonces presento el caso de Juan, que tiene 19 años, que cursa el 5º año, que es repitente, que está en una escuela técnica, que los padres están preocupados porque él no estudia, pasa horas con el celular y la computadora encerrado en su pieza, no manifiesta motivación e interés alguno, las notas, digamos, su trayectoria escolar viene en baja, y entonces van y consultan a un orientador vocacional para ver qué pueden hacer. Y aparte dudan de que sus capacidades están relacionadas con la técnica y a lo mejor están dudando de sacarlo del colegio y llevarlo a una especialidad humanidades, es decir, toda esta cuestión que planteo en el caso práctico. Y siempre, ¿no?, atendiendo, ¿no?, al propósito, al objetivo y estos primeros temas de la vocación, el oficio y la profesión, siempre anclado en esto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Presento el caso, ellos toman apunte, no dicto, toman apunte. Vuelvo a leer porque muchos no saben tomar apunte, otra habilidad para desarrollar para aquellos que necesitan, digamos, seguir estudios superiores porque tienen interés. Se enseña para todos. Esto hay que tenerlo claro. Se enseña para todos. Para los que demuestran más capacidades o las que demuestran menos capacidades o a los que manifiestan diversas capacidades. ¿Estamos? Tengamos en cuenta eso. Entonces, bueno, se lee de nuevo y toman apuntes. Después se abre el debate sobre esta cuestión. Bueno, desde el punto de vista psicológico, ¿qué harían ellos? ¿Cómo lo abordarían? Porque estamos, ¿no?, en esta cuestión de la entrevista psicológica, en la materia, estamos pasando por esos temas. ¿Qué harían ellos como padres? ¿Qué harían ellos como profesionales? ¿Qué haría la escuela? Es decir, distintos posicionamientos. Pero ese no es el objetivo ni el propósito de esta secuencia. La secuencia es, ¿no?, esta importancia, esta evolución del trabajo como actividad humana a través de la historia. Y entonces cambia mi pregunta y digo, ¿qué pasaría si Juan viviera en 1780? ¿Qué pasaría si Juan, y voy dividiendo en grupos, qué pasaría si Juan viviera en 1780 con 19 años? ¿Qué pasaría si Juan viviera en 1910, en 1890? En el año 7 después de Cristo, en el siglo 7, perdón, después de Cristo. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Primero los invito a una investigación de historia, de sociología. Los voy a invitar a investigar, ya sea en la web, en los libros, con preguntas o entrevistas que le hagan al profesor de sociología, que incluso lo invito a compartir conmigo, porque esta cuestión de algunos autores, como Durkheim, como Max Weber, como Marx, ¿no?, me pueden dar alguna cuestión sociológica sobre el trabajo. Entonces, yo ahí con esa pregunta problematizadora, los pongo en situación de que vayan a averiguar e investigar sobre qué estaría haciendo Juan en este momento, ¿no? ¿Cómo eran las relaciones de producción en esos años, en esas etapas? ¿Era lo mismo en el norte que en el sur? ¿Era lo mismo en Europa que en América? ¿No? Es decir, esta cuestión de programación y de planificación de actividades de las secuencias profundiza en el tema que yo quiero extender y trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, la investigación, el registro, la entrevista con el profesor de sociología, la investigación bibliográfica, las distintas posturas van a ser traídas a la clase porque ellos van a tener que exponer, ya sea oralmente o a través de cualquier otra producción, lo que ellos pudieron averiguar. Entonces, la siguiente clase o la siguiente instancia de la secuencia será ver cuáles han sido las ventajas y desventajas de esas características sociales de producción, de esas relaciones de producción, quién tenía la tierra, quién tenía el dinero y cómo era el trabajo. Posiblemente, ¿no?, en los distintos siglos XVI, XVII, posiblemente Juan no se estaría, o los padres de Juan no se estarían preocupando por la vocación o por la profesión o el oficio. Posiblemente Juan sería un herrero porque heredó el oficio de su padre, ¿no?, de herrero o de artesano. Es decir, cómo
algunos términos, ¿no? Tienen una connotación muy particular respondiendo a ciertos procesos, porque el tema de la vocación o de la profesión es como que empiezan a sonar, ¿no? A través de la división del trabajo, de la aparición de la industrialización o del capitalismo, es decir, son términos que a lo mejor antes ni siquiera se trataban. Eso es lo que yo pretendo. Eso es el objetivo que quiero, que analicen, que comparen, que valoren en realidad si a nivel trabajo sí hemos perdido, pero también hemos ganado, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos laborales? Y posiblemente también lo trabaje con ciudadanía y política. Es decir, el abanico de posibilidades que usted está plasmando con esa simple pregunta que dice, ¿qué pasaría si Juan viviera en 1750, en 1830, en 1910, en el 2019 lo sabemos porque es algo real, ¿no? O en la época del feudalismo, en la época de la esclavitud. Bien, a ver, y entonces los invito a investigar. Investiguen, doy consignas, por supuesto, averigüen qué pasaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, de acuerdo a lo que les haya tocado, traigan una producción escrita o graben un audio o investiguen bibliográficamente, es decir, le da consigna porque si no el adolescente se pierde, pero abro el abanico de posibilidades para que ellos puedan conocer, reconocer, valorar, debatir, ¿no? Eso es una secuencia, me puede llevar, no sé, 5 o 6 clases, 4, 3, un mes, usted póngalo en la unidad de tiempo que mejor le parezca y que sea útil, pero tiene que tener un cierre. Había actividad de apertura, tiene que tener un cierre, ¿no? Esa investigación se hace justamente en una etapa del desarrollo de la secuencia didáctica, ¿no? Porque esta cosa de la consulta, tanto a un profesor como a un libro, como a la web, resolver consignas, hacer una producción escrita acerca de cuáles eran las características del trabajo, quiénes eran los dueños de la tierra, cuándo vinieron los derechos sociales, los derechos laborales, cuándo aparecieron, ¿no? ¿Cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Los antecedentes. ¿Hubo algo? Revoluciones, movimientos que lo expliquen, que lo entiendan, que lo socialicen. Y después podemos hacer un debate. ¿Hacía falta vocación antes? ¿O es un término que apareció después? ¿No? De esta cosa. Bien, entonces es como que es interesante porque se aprende de otra manera, se aprende con otros saberes, se aprende en formatos diferentes como en la planificación anual y se profundiza. Me dice, profesora Fernández, ¿qué pasa si no alcanzo el tiempo? Bien, está muy aclarado el tema. Ya dijimos nosotros que nosotros tenemos aprendizajes, contenidos de aprendizajes que están, digamos, ya establecidos, que sí o sí se tienen que incorporar. Entonces, como decimos, si la secuencia didáctica recurre a esta cuestión de continuidad y diversidad y de profundidad, significa que un conocimiento que no se logró porque no se llegó al tiempo, por X causas, paros, asambleas, se cortó el agua, la luz, capacitación situada de los docentes, no se pudo, se tiene que retomar en otra instancia, en otro tema, en la secuencia siguiente del periodo posterior, pero siempre se trata de retomar porque el contenido y el saber es espiralado. Es decir, estoy acá, vuelvo atrás y bajo y lo tomo y lo vuelvo a retomar. Es decir, aprendizaje que no se logró, se logra acá, con un conocimiento nuevo donde está integrado el anterior, ¿no? La rúbrica, lo mismo, la rúbrica de evaluación, tiene que mantener los mismos criterios que usted colocó para lograr los objetivos y los propósitos. Es decir, de acuerdo a lo que está evaluando y a la estructura del contenido que está evaluando, usted diseñe una rúbrica de evaluación con criterios de evaluación, con indicadores. Ya sabe lo que son los criterios, ya sabe lo que son los indicadores. No se olvide de poner en la
planificación, aunque sea nombrarla, las jornadas de integración de saberes, una en junio, la otra en octubre. ¿Qué pasa con esto? Son eso, jornadas, ¿no? Instancias de aprendizaje distintas. Mire cómo el gobierno está pretendiendo que diversifiquemos en las propuestas. Es tremendo, es machacar, machacar, machacar. Jornadas de integración de saberes. Propuestas a través de proyectos, talleres, integración de saberes con otras disciplinas curriculares, ¿no? Bien, ¿qué se propone? Bueno, un ejemplo, yo voy a trabajar adicciones con quinto año, con una profesora de biología, o sea, me uno a ciencias naturales. Entonces, los estudiantes investigan sobre esta cuestión del consumo de sustancias, ¿no? Sus efectos físicos, biológicos, cerebrales, ¿no? Y yo le doy desde el punto de vista de la psicología una aproximación a las causas y problemáticas, ¿no? Del porqué de esta cuestión del consumo, que no solamente se trata de sustancias, sino que es una adicción a esto que me propone el siglo XXI, ¿no? No conocerme, no reflexionar, no autorregular mis emociones y entonces buscar sustitutos por afuera, ya sea la comida, el consumo de sustancias, bueno, el alcohol, la compra compulsiva, cantidad de adicciones. Me uno con ciencias naturales para dar un enfoque multidisciplinar al problema de las adicciones. Se abre un espacio de opinión, de socialización de sus propias problemáticas para que ellos se expresen. Es muy importante. No se olvide de colocar. Usted la menciona, después la tendrá que desarrollar a través de una planificación, si usted planifica una jornada de integración. Y no se olvide de colocar también un proyecto o una salida educativa. Es decir, otra vez, formato proyecto que usted tendrá que trabajar, ¿no? Con alguna salida didáctica, con otros profesores. Trabajar en equipo es muy creativo y es multiplicador. Si usted no consulta, no se une con sus colegas y tiene un problema de que no entiende, no sabe y no sabe hacer la planificación, si se queda solo muere aislado. Muere aislado. Para eso están los coordinadores, los directivos, los colegas, todos entre todos, ayudamos al nuevo que ingresa y que no tiene ni idea, como aquel que tenemos algunos años y también nos cuesta algunas cuestiones, ¿no? No trabaje solo, trabaje integrado, pregunte, hay buena predisposición de muchos docentes, hay mucha ayuda, hay mucha colaboración, no se abuse de eso, pero hay mucha colaboración. Bien, creo que hemos terminado. No se olvide los cronogramas, no se olvide del cronograma y no se olvide, por supuesto, de poner bibliografía. Incluso en la fundamentación, si fundamenta, cite a algunos autores que le da un poquito más de tinte académico a esto, ¿no? No que le tiene que dar, ponga autores. Yo pienso esto de la evaluación porque lo dijo Díaz Barriga, o acuerdo con Díaz Barriga que dijo tal cosa, ¿no? O Tiramonti, por supuesto, todos los autores que conocemos. Entonces no se olvide del cronograma de todo el espacio curricular, o sea, toda la planificación anual, en clases, en semanas. No sé si hay alguna prescripción sobre el tema, yo lo he puesto por semanas. El eje número 1 me va a alcanzar de acá, el eje número 2 de acá a acá, y la secuencia didáctica también, no sé si en clases, ¿no? Así que bueno, espero decir todo. Si me ha quedado algo en el tintero, lo lamento, pero es lo básico y espero que les sirva, que puedan presentar sus planificaciones. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a mis colegas conocidos y no conocidos y espero que les sirva. Chao.